Ecuador logró su primer triunfo ante Jamaica y revivió las aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda en la Copa América. El comandante general del ejército junto a un grupo de soldados rodearon con tanquetas el Palacio de Gobierno de Bolivia y arremetieron contra la puerta. Ese intento de golpe falló y el jefe militar aseguró que fue el propio presidente Luis Arce quien le ordenó sacar las tropas a la calle. El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. El mandatario de Bolivia recibió el apoyo inmediato de jefes de Estado del mundo y nombró una nueva cúpula militar. El incremento de 26 centavos a las gasolinas extra y Ecopaís se aplicará desde este viernes, al igual que el sistema de bandas para controlar el precio. Un grupo de militares con maquinaria pesada ingresó a la comuna Bajada de Chanduy, en Santa Elena, para alistar el terreno donde se construirá la cárcel de máxima seguridad. Los casos de neumonía se incrementaron en Pichincha. En lo que va del año suman 18.000. Otras provincias afectadas son Guayas y Azuay. El Banco del Seguro Social abrió un plan de facilidades de pago para créditos hipotecarios en mora por $200 millones. Televistazo inicia una serie especial para mostrar cómo las avionetas, un medio de transporte indispensable en la Amazonía, afrontan el riesgo de desaparecer. Los trabajos para proteger Coca-Cola Sinclair no funcionaron o se retrasaron y ahora son retomados y reajustados por las autoridades. Tras declararse culpable por filtrar documentos secretos de Estados Unidos, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, llegó libre a Australia y se reencontró con su familia. Televistazo estelar con Juan Carlos Ainsprúa. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Televistazo Estelar este miércoles 26 de junio. La selección ecuatoriana gana a Jamaica en esta segunda fecha de la Conmebol Copa América con los goles de Piero Hincapié, Kendry Páez y en los últimos minutos Alan Minda. Con este resultado, la tricolor queda primero en las tablas de posiciones, esperando el resultado entre el partido de Venezuela y México. Las novedades de este encuentro que emociona al Ecuador con Teo Pozo desde Las Vegas más adelante. Pero ahora vamos a revisar lo ocurrido este día en Bolivia tras un intento fallido de golpe de Estado. Bolivia, golpe de Estado fallido. Bolivia vive momentos de tensión política y militar. El presidente Luis Arce denunció un intento de golpe de Estado protagonizado por el comandante general del ejército y un grupo de soldados de la policía militar que esta tarde irrumpieron en el Palacio de Gobierno. Usaron una tanqueta para romper la puerta de acceso y entrar al edificio. Reporta Pedro Jiménez. A media tarde, un contingente militar avanzó hacia la Plaza de Murillo en el centro de La Paz. Ahí está ubicado el Palacio de Gobierno, así como la residencia oficial llamada Casa Grande del Pueblo. Las tropas rodearon el sector. En medio de disparos de petardos, un vehículo militar blindado arremetió contra el edificio 2 veces. Rota la puerta, ingresó el general Juan José Zúñiga, comandante general del ejército, convertido de pronto en antagonista del presidente. Una vez adentro, en un corredor del edificio, Zúñiga y Arce estuvieron frente a frente. El mandatario le ordenó retirar a las tropas, a lo que el oficial se negó, en medio de gritos entre quienes acompañaban al presidente. Poco después, Zúñiga salió del Palacio de Gobierno, dijo que no se iría, que su intención era devolverle a Bolivia un estado de libertad y democracia y sacar de la cárcel a los presos políticos. Habló de Luis Fernando Camacho, ex gobernador de Santa Cruz, y de la expresidenta Yanine Áñez, detenida luego de dejar el poder, acusada de haber participado en el golpe que derrocó a Evo Morales en 2019. Pero Zúñiga hablaba también de un cambio en Bolivia sin la clase política tradicional, incluido Evo Morales.
El presidente Luis Arce denunciaba un intento de golpe de Estado y, rodeado de sus ministros, llamó al pueblo a tomar acción y defender la democracia. ¡Que viva el pueblo boliviano! Luego Zúñiga intentó retirarse mientras la gente se reunió en torno a la plaza. Hubo disparo de gases lacrimógenos en momentos que crearon más confusión en el lugar. Pero Luis Arce daba por destituido al general golpista y nombraba una nueva cúpula militar, esta vez al mando del general José Wilson Sánchez, quien ordenaba poner fin a la insurrección. Sorpresivamente, luego del episodio, el ya destituido general Zúñiga aseguró a los medios bolivianos que fue el propio Arce quien le ordenó la movilización. El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. E inmediatamente el ex jefe militar quedó detenido. Y el levantamiento militar contra el gobierno de Luis Arce generó reacciones internas, entre ellas la del expresidente Evo Morales, quien denunció un posible golpe de Estado. También la opositora y expresidenta Yanine Áñez rechazó el movimiento de tropas contra el orden constitucional. Seguidores y detractores del gobierno de Luis Arce manifestaron su rechazo al intento de golpe de Estado. Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Evo Morales, quien, a pesar de estar totalmente distanciado de Arce, hizo una serie de publicaciones en su cuenta en X alertando sobre el movimiento de tropas y llamando a defender la democracia. Convocamos a una movilización nacional para defender la democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del general Zúñiga. Declaramos paro general indefinido y bloqueo de caminos. Los opositores al gobierno de Arce y a quienes supuestamente el golpe de Estado liberaría también se desligaron del movimiento militar. La expresidenta interina Yanine Áñez, condenada a 10 años de prisión, escribió: repudio total a movilización de militares en Plaza Murillo, pretendiendo destruir el orden constitucional. El MAS con Arce y Evo deben irse a través del voto en el año 2025. Los bolivianos defenderemos la democracia. Mientras que el exgobernador de Santa Cruz, el opositor encarcelado Luis Fernando Camacho, rechazó el alzamiento y pidió respeto al voto popular. Las organizaciones sociales también cerraron filas en favor de la Constitución. La Central Obrera de Bolivia incluso llamó movilizaciones en todo el país. Declaramos la huelga general indefinida. Miembros del gabinete de Arce también exigieron respeto a la institucionalidad del país y pidieron el respaldo de la comunidad internacional para superar la crisis. Y una vez retomado el control y con nuevos jefes militares, el presidente Luis Arce rechazó la intentona y lo calificó como un hecho aislado. Acompañado de su gabinete, se pronunció desde la sede de gobierno. Sin duda hoy ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia. Saludamos a quienes son militares, visten su uniforme con orgullo y hacen valer sus Fuerzas Armadas en función de la Constitución Política del Estado y ante un gobierno democráticamente elegido. Deploramos actitudes de malos militares que lamentablemente repiten la historia tratando de hacer un golpe de Estado cuando el pueblo boliviano siempre ha sido un pueblo democrático. Y gobiernos de 10 países, la OEA y la Unión Europea, fueron los primeros en respaldar al gobierno de Luis Arce y condenar los intentos de desestabilización de Estado boliviano. Diego Puente tiene las reacciones. Los gobiernos de países de la región, representantes de la Unión Europea y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenaron el intento de golpe de Estado en Bolivia. Ecuador, en un comunicado de la Cancillería, lamentó los hechos e hizo votos por la democracia, el Estado de Derecho y el respeto al orden constitucional. El presidente de Chile, Gabriel Boric, indicó que solo reconocía al gobierno de Luis Arce. Hacemos un llamado a que las instituciones funcionen, que se respete la Constitución, las leyes, que esperamos no haya ningún tipo de heridos y que el gobierno legítimo del presidente Luis Arce se mantenga. Los jefes de las delegaciones de la OEA con los observadores permanentes que estaban reunidos esta tarde para evaluar otros temas conocieron los hechos en Bolivia. Luis Almagro, secretario de la OEA, pidió respaldar al gobierno. La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del ejército boliviano.
El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Los gobiernos de Colombia, Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay, México, Belice y España condenaron los actos de desestabilización en Bolivia. Las muestras de solidaridad al gobierno de Arce provinieron también de la Unión Europea. Su alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó cualquier intento de quebrantar el orden constitucional y de derrocar a gobiernos elegidos democráticamente. Mediante el decreto 308, este miércoles, el presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó el esquema para la estabilización de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís en el segmento automotriz. A partir de las 0 horas de este viernes 28 de junio, ambos derivados de combustible subirán 26 centavos más por galón. Además, el gobierno determinó un sistema de bandas para el techo en el incremento que sea de hasta 5% mensual y el piso hasta un 10% de acuerdo a la variación del valor internacional de petróleo. Es decir, que el precio de la Extra y Ecopaís no podrá subir o bajar más de esos porcentajes. En caso de que suceda, el Estado asumirá el costo. Y esta mañana, un contingente militar llegó con maquinaria hasta la comuna Bajada de Chanduy en la provincia de Santa Elena para iniciar ya la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad. Luisa María Heredia viajó hasta esa zona donde la semana pasada habitantes protestaron en rechazo de la obra. A las 11 de la mañana de este miércoles, un grupo de militares en camionetas ingresaron al predio La Envidia, ubicado en la comuna Bajada de Chanduy, provincia de Santa Elena. Iban guiando a la maquinaria que dio inicio a los trabajos de construcción de una nueva cárcel en el lugar, 5 días después de que el presidente Daniel Noboa anunció el arranque de la obra. La primera misión era hacer el camino más amplio, pues la única vía habilitada en medio del bosque es estrecha y está sin asfaltar. Es un camino de tercer orden que antes servía únicamente para conectar a la comuna Juntas del Pacífico con el recinto Don Lucas, cuyos habitantes incluso reclaman la propiedad del predio por asentarse en tierras ancestrales. Y en el sitio en que se levantará el nuevo centro de privación de libertad y que está delimitado solo por los hitos que fueron colocados antes por los militares, descendió la retroexcavadora que debía empezar a deforestar la zona, un bosque seco catalogado como virgen, pues no ha sido explotado ni explorado antes y sobre el que no se hizo un estudio que permita determinar qué tipo de fauna y flora hay. En el sitio estuvo presente un representante de la empresa Puentes y Calzada Infraestructuras, una vieja contratista del Estado, subsidiaria de la compañía china que compró el Hotel Quito y que fue la única firma invitada a participar en el concurso para la adjudicación de la obra. Debido al carácter de reservado que pesa sobre esta obra, la construcción de la nueva cárcel de la provincia de Santa Elena, no se pueden conocer las coordenadas exactas de dónde estará ubicada la edificación. Se entiende que será de aquí hacia adentro, pero personal militar ha pedido que este equipo de Televistazo se mantenga solo hasta este punto. El espacio en que se trabajará tiene una extensión de 16,8 hectáreas. No cuenta con sistema de agua potable, por lo que se contempla la posibilidad de explotar pozos subterráneos. Tampoco hay un sistema de tratamiento de aguas servidas. El proyecto planea estructurar uno que sirva para reciclar. Otra carencia es la conectividad. En la zona no hay internet ni señal para celular. Y el proyecto de la nueva cárcel incluye la implementación de tecnología de punta para el control del penal. Esos trabajos también iniciaron este miércoles con la instalación de puntos de fibra óptica. La cárcel, de acuerdo con Noboa, costará 52 millones. Será para cerca de 800 presos y deberá inaugurarse en 10 meses. Julian Assange está en libertad tras una serie de batallas legales durante 13 años. El fundador de Wikileaks tuvo que declararse culpable de espionaje por filtrar documentos secretos de Estados Unidos que exponían sus acciones en las guerras de Irak y Afganistán, así como información sensible del Departamento de Estado. Assange ya está en Australia, donde se reunió con su familia. A las 7:30 de la noche, hora de Australia, aterrizó Julian Assange en el aeropuerto de la capital Canberra en un vuelo charter. Llegó como un hombre libre. Su esposa Estela lo esperaba y lo recibió con un abrazo. Su padre también. La larga batalla legal de Assange llegó a su fin solo unas horas antes, cuando se declaró culpable de espionaje como parte de un acuerdo con la justicia de Estados Unidos.
Fue sentenciado a 5 años de prisión por un tribunal de las Islas Marianas, pero la jueza reconoció el tiempo que pasó en la cárcel de Londres y declaró la condena cumplida, evitando así su extradición a Estados Unidos y otorgándole su libertad. La negociación para la liberación del fundador de Wikileaks demoró 62 meses e implicó lo que sus defensores consideran un ataque a la libertad de expresión, ante la cual tuvieron que ceder. Julian tuvo que declararse culpable por publicar pruebas de crímenes de guerra estadounidenses, abusos contra los derechos humanos y malas prácticas de Estados Unidos en todo el mundo. Esto es la criminalización del periodismo, dijo su abogada. Su esposa Estela agregó que la detención de Assange nunca debió ocurrir. El hecho es que este caso es un ataque al periodismo, es un ataque al derecho del público a saber. Assange, de 52 años, dijo ante el tribunal que aceptaba las consecuencias de haber solicitado información clasificada para sus publicaciones, pero que la ley de espionaje contradice la primera enmienda que prohíbe cualquier documento que vulnere la libertad de expresión. Por ahora no ha dado declaraciones a la prensa y ha pedido privacidad para reencontrarse con su familia. En breve, el resumen, los goles y los mejores momentos de la extraordinaria victoria de la selección ecuatoriana de fútbol aquí en el estadio de Las Vegas. Ya se lo contamos. En Las Vegas, 2 horas más en nuestro país, en lo que ha sido una brillante presentación de la selección ecuatoriana de fútbol. Les recordamos que ustedes pueden escanear el código QR que ya aparece en cada una de sus pantallas para descargar la aplicación Ecuavisa Play, donde ustedes podrán conocer más detalles y sorpresas de la Copa América y, por supuesto, vivir los partidos de la tricolor en la app y también en la señal abierta de Ecuavisa. En breve nos vamos a reencontrar para seguir hablando de este enorme triunfo de Ecuador y les vamos a explicar qué es lo que tiene que ocurrir para que nuestra selección clasifique a la siguiente instancia de la Copa América que se juega aquí en Estados Unidos. Ya nos reencontramos. La fiesta continental. El aumento de casos de neumonía preocupa a los especialistas. Pichincha es la provincia más afectada por la enfermedad, pero ¿qué dicen los expertos? Carla Delgado con las reacciones. Los casos de neumonía se incrementaron en el país. En lo que va del año suman 49.547. El registro más crítico está en Pichincha, en donde el virus se disparó, sumando 18.470 casos. Le sigue Guayas con 4.524, Azuay con 3.391 casos, Morona Santiago con 2.910 casos. La neumonía es una infección del pulmón que provoca inflamación y en ocasiones la muerte del paciente. El grupo etario más afectado está entre 1 y 4 años de edad y el de mayores de 65 años. La neumonía es provocada por la complicación de otras enfermedades respiratorias, como la influenza, el COVID-19 y el virus sincitial respiratorio. En el hospital del IES Quito Sur se ha visto un incremento mayor de casos desde hace 2 semanas. Han venido pacientes con neumonía, algunos han tenido que irse con oxígeno a la casa y otros 10 o 20 pacientes extras hospitalizados a lo que usualmente tenemos. El epidemiólogo David Larreategui explica por qué Pichincha concentra el mayor porcentaje de contagios. Siempre hemos tenido el pico de junio y julio, ¿no? de que los niños salen de vacaciones y empieza este brote del solsticio de verano de infecciones respiratorias. Otro factor que incide es la falta de vacunación, sobre todo contra enfermedades como la influenza y el COVID-19, lo que hace más vulnerables a los pacientes. Dicen que hay que estar atentos a los signos de alarma. Falta de aire, aumento de la tos, dificultad respiratoria, fiebre que no cede con el clásico paracetamol, sintomatología de obstrucción nasal, obstrucción para respirar, dificultad para poder tragar o deglutir, son síntomas alarmantes. Los médicos recomiendan retomar el uso de la mascarilla, sobre todo en pacientes con enfermedades respiratorias, porque la neumonía se propaga por vía aérea. Inyecciones para personas con obesidad o diabetes son utilizadas por quienes no tienen problemas de salud y solo buscan un fin estético. Esto ha causado desabastecimiento de medicinas para pacientes que sí la necesitan. Valeria Navarro tiene más información.
La Agencia Europea de Medicamentos advirtió que los fármacos para tratar diabetes tipo 2 no deben ser usados en tratamientos para la pérdida estética de peso. La alerta pretende evitar el desabastecimiento de medicamentos liraglutide, semaglutide y tirzepatide, que ayudan a disminuir la glucosa. Son los más potentes en el mercado y cuestan sobre los $100. Esas inyecciones son usadas para tratamientos de diabetes y obesidad, pero en el mundo, personas sin sobrepeso lo consumen para verse más delgados. Las personas en nuestro país, las personas que sufren de diabetes mismo o de obesidad, no tienen la capacidad de recibir este medicamento por la gente que consume estos otros medicamentos sin indicación en todo el resto del mundo o en muchos otros países del mundo. Las inyecciones hacen que una persona baje de 15 a 20 libras de 3 a 6 meses. Su principal efecto es la pérdida de apetito. Si se usa el medicamento con fines estéticos y no médicos, el paciente solo perderá masa muscular y no grasa. La comida puede quedarse en el estómago y no bajar al intestino, presentar náusea y vómito. Los médicos que tratan la obesidad elaboran un plan integral con ejercicios, alimentación, medicinas y tratamiento para la depresión o ansiedad. La Agencia Europea de Medicamentos solicita a las personas sin problemas de salud mantener un estilo de vida saludable y no agotar por vanidad remedios que salvan vidas. El Banco del IES ofrece facilidades de pago de hasta 30 años a los afiliados que están en Coactiva por préstamos hipotecarios. Por ahora, 14.000 asegurados no han podido pagar sus deudas. 14.000 afiliados a la Seguridad Social están en mora y han caído en juicios de Coactiva por no pagar sus préstamos hipotecarios. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ofrece una solución y otorga facilidades de pago hasta 30 años. Antes, de acuerdo al Código Orgánico de Administración COA, se otorgaba un refinanciamiento solo de hasta 24 meses. Los cambios de la norma permitieron ampliar el plazo para dar un alivio financiero a las familias, según explicó el gerente del BIES, Luis Cabezas. Y cuando otorgamos un crédito hay intereses. Obviamente en el refinanciamiento, en la reestructuración y en este caso en las facilidades de pago, va a haber obviamente los correspondientes intereses que son de acuerdo a las tasas que están establecidas. Van desde el 5,99% dependiendo del monto de la deuda y va subiendo de acuerdo a los montos que hay que cancelar. Los requisitos para aplicar a este refinanciamiento son cancelar un abono inicial en función a las posibilidades de cada afiliado, demostrar los ingresos suficientes para el pago de la cuota mensual, que la vivienda, que es la garantía, cubra hasta el 100% de las obligaciones pendientes. De requerir un aval o garante, deberá cumplir con otras exigencias. El beneficio para esto es que incluso se van a levantar las medidas cautelares dictadas dentro de estos procedimientos coactivos y finalmente puedan resolver su situación económica en base del alivio financiero. Los 14.000 créditos en proceso de Coactiva representan 200 millones que el BIES no ha podido recuperar. Y este monto incluso podría llegar a 500 millones hasta fin de año, advirtió Cabezas. Con un proceso en Coactiva, el asegurado podría perder la casa en un remate del inmueble. El periodista estadounidense Evan Gershkovich es llevado a juicio por espionaje en Rusia. Enfrenta una posible condena a 20 años de cárcel en medio de la arremetida del gobierno de Vladimir Putin contra medios occidentales de prensa. Gran expectativa en la corte de Ekaterimburgo en Rusia. Medios de prensa fueron autorizados a ingresar a la sala por pocos segundos y captar la presencia de Evan Gershkovich en el inicio de un juicio por espionaje. Gershkovich, de 32 años, periodista del Wall Street Journal de Estados Unidos, estaba con la cabeza rapada, en un cubículo transparente cerrado con candado. Lo detuvieron hace 15 meses cuando realizaba un reportaje. Fue señalado por supuestamente recolectar información secreta sobre actividades de una empresa de defensa, de producción y reparación de equipo militar. Cargos que tanto él como el diario y el gobierno de Estados Unidos han negado varias veces. El representante de la Fiscalía dijo que Gershkovich recibió instrucciones de la CIA y que realizó actividades ilegales en secreto. Pero Piotr Sauer, periodista británico para The Guardian, amigo de Gershkovich, dice: no tenemos mucha confianza en el sistema de justicia ruso. Siendo realistas, lo van a condenar. Lo arrestaron porque al final es una moneda de cambio.
Enfrenta una posible pena de 20 años en la cárcel en un juicio que puede tardar semanas o meses. Es el primer periodista occidental acusado por espionaje en Rusia desde la era soviética, pero hay otros ciudadanos extranjeros acusados por el mismo delito, como el estadounidense Paul Whelan, condenado a 16 años en prisión, o el ciudadano francés Laurent Vinatier, detenido la semana pasada. El régimen ruso arremete además contra la prensa occidental y esta semana bloqueó a 81 medios europeos que no podrán emitir en Rusia y no podrán ser vistos tampoco en canales digitales. Moscú los acusa de difundir información falsa sobre la guerra en Ucrania. Coca-Codo, ¿hay cómo salvarla? La erosión del río Coca pasó el lugar en donde la Corporación Eléctrica del Ecuador pretendía construir un dique permeable para poder proteger la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La obra deberá ser rediseñada para la adjudicación del contrato. Paul Romero con el informe. La última semana la erosión avanzó 900 metros y el frente del socavón llegó a 6.4 kilómetros de la infraestructura de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Ese vertiginoso avance puso en apuros a las autoridades del sector eléctrico, que en 4 años desde que empezó la erosión no han construido todas las obras planificadas para proteger Coca-Codo Sinclair. El lugar en donde la Corporación Eléctrica del Ecuador diseñó construir un dique permeable paralelo a los ríos Malo y Loco para disminuir la fuerza del Coca ya no sirve. La reactivación de la erosión carcomió el suelo. En noviembre, la SELEC convocó a las empresas interesadas en participar en el concurso para construir el dique, pero hasta el momento no se ha adjudicado el contrato, presupuestado entre 16 y 18 millones de dólares. Esta obra deberá ser rediseñada para ubicar un nuevo lugar. Los trabajos anteriores no dieron resultado. A mediados de 2020 se construyeron muros de enrocado y se colocaron contenedores de cemento que fueron arrasados por la creciente del río. La estabilización de taludes tampoco sirvió por la erosión lateral que destruyó las montañas. La otra obra que se construyó en febrero de 2023 está bajo tierra, a 1 kilómetro 200 metros de la captación. Una pantalla de 279 pilotes de acero y concreto de 200 metros de largo. Esta obra, que costó 14 millones, se pondrá a prueba en el momento que la erosión llegue a este punto. Según un estudio del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, la erosión podría llegar a la captación de Coca-Codo Sinclair entre 2 y 5 años, pero ese estudio fue presentado en 2023. Y proteger Coca-Codo Sinclair requiere obras en 2 etapas adicionales. Si bien no hay garantía de que ello salve la infraestructura de esa hidroeléctrica, al menos retrasarán la llegada de la erosión hasta la captación. Las obras ya están definidas, pero solo en papeles. Francisco Garcés con más detalles. SELEC, a pesar del avance de la erosión, piensa que Coca-Codo Sinclair se puede salvar. Por eso, además de la construcción del dique permeable en el lecho del río Coca, el plan de protección de la central incluye obras que se deben construir en 2 etapas. La primera de ellas ya debería estar a puertas de su contratación. 3 obras integran esta etapa y deberán construirse simultáneamente. La primera son 13 pantallas de hormigón y roca que estarán enterradas bajo el lecho del río, con la intención de que cuando la erosión llegue, se formen gradas que hagan más lenta la corriente y a la vez atrapen los sedimentos. También se deben construir pantallas paralelas al río para proteger los taludes de los deslizamientos y a la par ensanchar el cauce del Coca en tramos para que el agua se distribuya en el mayor espacio posible y su energía se disipe. Estas obras costarán alrededor de 90 millones de dólares según estimó SELEC. La segunda etapa solo se deberá construir si la erosión empieza a superar las pantallas de protección y consiste en unir esas pantallas con vigas de hormigón y reforzarlas con barreras de acero. Las 2 etapas están planificadas y cuentan con los estudios preliminares, pero aún no con las autorizaciones para que inicien los procesos de contratación. SELEC escogió estas opciones de un conjunto de propuestas que hizo la consultora Lombardi en el 2020. Planteó 10 obras para mitigar la erosión y proteger Coca-Codo Sinclair, aunque de ellas la mayoría fueron desechadas y ahora ya no se pueden construir porque la erosión ya superó esos sitios. La erosión ya se encuentra a solo 6 kilómetros de la central hidroeléctrica, por ende solo da espacio para construir las últimas obras de mitigación.
En el norte de la Tacunga, 200 comuneros se enfrentaron con agentes de la policía tras querer aplicar justicia indígena a dos mujeres acusadas de intento de secuestro. Patricio Viera tiene detalles de lo sucedido. 200 habitantes del barrio Nueva Vida, al norte de la Tacunga, se enfrentaron a 50 policías, lanzándoles piedras y palos. Los pobladores exigían que les entreguen a dos mujeres de nacionalidad extranjera que, según ellos, intentaron secuestrar a una adolescente de 14 años, obligándola a ingresar a un vehículo. Por lo cual los padres, al percatarse, llaman a la ciudadanía. Minutos antes, los habitantes habían retenido a las mujeres, aparentemente para aplicar justicia indígena, pero al llegar los uniformados, las ingresaron a una unidad de policía comunitaria del sector. Solo la señora afectada iba a agredirles con ortiga, les iba a reprenderles. Los comuneros rodearon la unidad policial y ante la multitud, agentes de la unidad de mantenimiento del orden acudieron al sitio para formar un corredor de seguridad y trasladar a las detenidas al comando de policía. Fue entonces cuando decenas de habitantes empezaron a atacar a los uniformados, quienes respondieron lanzando gas pimienta para dispersarlos. Uno de los manifestantes y un policía resultaron heridos. Ante el riesgo de nuevos enfrentamientos, la noche de este martes se realizó la audiencia de formulación de cargos vía telemática y se dictó prisión preventiva contra las dos detenidas por intento de secuestro. La colisión de dos camiones en el sector de Sayausí, en la vía Cuenca-Molleturo, provocó el cierre de la vía por más de 5 horas. Los vehículos accidentados terminaron destruidos y uno de los conductores quedó atrapado, pero pudo ser rescatado. Fue cerca de las 6:30 de la mañana de este miércoles cuando dos camiones se impactaron en el kilómetro 11 de la vía Cuenca-Molleturo. Según la Comisión de Tránsito, el conductor del vehículo de carpa negra que trasladaba bisutería de Guayaquil hacia Cuenca chocó con otro que estaba estacionado a un lado de la carretera, arrastrándolo por al menos 30 metros y provocando el desprendimiento de la cabina y las llantas traseras. Lo que se presume es que aparentemente el conductor se ha quedado dormido, lo que se presume. En la cabina quedó atrapado el conductor. Tras media hora, los bomberos lograron extraerlo con vida y lo trasladaron al Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca, donde permanece estable. Algunos comuneros de la zona ayudaron a pasar la mercadería de uno de los camiones hacia otro vehículo. La vía tuvo que ser cerrada por 5 horas hasta retirar los restos de los camiones que quedaron esparcidos. Al mediodía de este miércoles, la vía fue habilitada. Carlos Angulo, alias Invisible, principal involucrado en el asesinato de Fernando Villavicencio, protagonizó incidentes en el segundo día de la audiencia de juzgamiento. Interrumpió a un testigo y las hijas de Villavicencio denunciaron que las amenazó por chat. Informa Jacqueline Rodas. En el segundo día de la audiencia de juicio en contra de los 5 acusados del asesinato de Fernando Villavicencio, se dieron incidentes. La abogada de las hijas del ex candidato presidencial denunció al tribunal que Carlos Angulo, alias Invisible, conectado desde la cárcel La Roca de Guayaquil, amenazó a una de ellas mediante el chat de la sesión de Zoom. Mis defendidas e intimidadas por parte del procesado. A través de secretaría se pidió a la cárcel de La Roca en la ciudad de Guayaquil que se tomen las acciones pertinentes, esto es bloquear el chat. No fue el único incidente provocado por Angulo, a quien la Fiscalía señala como integrante de la banda de los Lobos y autor del asesinato de Villavicencio. Mientras rendía testimonio un policía que participó en el operativo la noche del crimen, alias Invisible activó el micrófono, interrumpió y dijo: "La Fiscalía sabe la verdad y no quiere aceptar". El presidente del tribunal le llamó la atención. Más tarde, durante un corto receso que dieron los jueces, los asistentes a la audiencia se percataron de que el usuario Gerencia CJN estaba conectado con la cámara apagada. Nadie sabía quién era. Al verse descubierto, se desconectó. La audiencia terminó a las 3 de la tarde y se retomará el lunes 1 de julio. Las hijas de Fernando Villavicencio, que por seguridad asisten a la audiencia vía telemática, emitieron un comunicado. Este acto de intimidación
intimidación no puede pasar desapercibido. Tampoco podemos ignorar la extraña conexión de un usuario que no era parte del proceso. Constantemente las personas privadas de libertad han mantenido burlas y faltas de respeto en la audiencia, lo cual es realmente revictimizante. Todo esto a vista y paciencia del SNAI. La Fiscalía informó que además de los 5 implicados que son juzgados en esta causa, hay otros involucrados que son investigados en un expediente independiente, como posibles autores materiales e intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Y por quinta vez se difirió la audiencia preparatoria de juicio en contra de Wilman Terán y otros por obstrucción a la justicia. La fiscal Diana Salazar dijo que Terán intenta engañar a la justicia y evitar que se conozca la verdad. Veamos el siguiente informe. La audiencia por obstrucción a la justicia en contra de Wilman Terán y otros 10 procesados debía instalarse hoy en su 5º intento, pero hubo 2 pedidos de excusa en contra del juez Julio Inga y 2 de diferimiento. Terán, trasladado desde la cárcel La Roca de Guayaquil, estuvo entre los que pidieron que nuevamente se posponga la diligencia. Según él, tenía otra audiencia en la Corte Constitucional en una causa relacionada con el Consejo de la Judicatura. El representante de esa entidad le recordó que no debe asistir porque ya no tiene el cargo de presidente. La fiscal Diana Salazar rechazó la intención de Terán, quien además despidió a sus abogados y ahora se defiende solo. Que no trate de engañar a la Administración de Justicia. Por lo expuesto, solicito que se deseche el pedido del procesado Wilman Gabriel Terán Carrillo por improcedente y tratar de confundir a la autoridad y dilatar que la verdad la conozcan todos los ecuatorianos. Aquí, no en la política. He escuchado unas alegaciones que están sobre el criterio de los magistrados de la Corte Constitucional. Si es así, proceda como le solicitó la contraparte. De no ser así, proceda conforme al derecho. Simple y llanamente, el público, porque esta audiencia es pública, lo está viendo y observando y sabrá calificar. El juez se retiró a deliberar. A su regreso rechazó 3 de los 4 pedidos, incluido el de Wilman Terán, pero aceptó el del procesado Carlos Garaví por un problema de salud de su abogado. La audiencia de llamado a juicio se fijó por 6ª vez para el 5 de julio. La fiscal solicitó que se convoque a defensores públicos para evitar más retrasos y que caduque la prisión preventiva de Wilman Terán. Bolivia, golpe de Estado fallido. Bolivia vive momentos de tensión política y militar. El presidente Luis Arce denunció un intento de golpe de Estado protagonizado por el comandante general del Ejército y un grupo de soldados de la Policía Militar que esta tarde irrumpieron en el Palacio de Gobierno. Usaron una tanqueta para romper la puerta de acceso y entrar al edificio. Reporta Pedro Jiménez. A media tarde, un contingente militar avanzó hacia la Plaza de Murillo en el centro de La Paz. Ahí está ubicado el Palacio de Gobierno, así como la residencia oficial llamada Casa Grande del Pueblo. Las tropas rodearon el sector. En medio de disparos de petardos, un vehículo militar blindado arremetió contra el edificio 2 veces. Rota la puerta, ingresó el general Juan José Zúñiga, comandante general del Ejército, convertido de pronto en antagonista del presidente. Una vez adentro, en un corredor del edificio, Zúñiga y Arce estuvieron frente a frente. El mandatario le ordenó retirar a las tropas, a lo que el oficial se negó, en medio de gritos entre quienes acompañaban al presidente. Poco después, Zúñiga salió del Palacio de Gobierno, dijo que no se iría, que su intención era devolverle a Bolivia un estado de libertad y democracia y sacar de la cárcel a los presos políticos. Habló de Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz, y de la expresidenta Yanine Áñez, detenida luego de dejar el poder, acusada de haber participado en el golpe que derrocó a Evo Morales en 2019. Pero Zúñiga hablaba también de un cambio en Bolivia sin la clase política tradicional, incluido Evo Morales. El presidente Luis Arce denunciaba un intento de golpe de Estado y, rodeado de sus ministros, llamó al pueblo a tomar acción y defender la democracia. ¡Que viva el pueblo boliviano! Luego Zúñiga intentó retirarse mientras la gente se reunió en torno a la plaza. Hubo disparo de gases lacrimógenos en momentos que crearon más confusión en el lugar. Pero Luis Arce daba por destituido al general golpista y nombraba una nueva cúpula militar, esta vez al mando del general José Wilson Sánchez, quien ordenaba poner fin a la insurrección.
Sorpresivamente, luego del episodio, el ya destituido general Zúñiga aseguró a los medios bolivianos que fue el propio Arce quien le ordenó la movilización. El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Me saca. E inmediatamente el ex jefe militar quedó detenido. Juan José Zúñiga es el militar que hoy lideró un fallido intento de golpe de Estado contra el gobierno de Bolivia. No es la primera vez que el general del ejército enfrenta un conflicto político. También tuvo que lidiar con acusaciones en el gobierno de Evo Morales. Diego Cuenca explica quién es Juan José Zúñiga. Juan José Zúñiga, en el 2022 fue designado comandante general del ejército de Bolivia, pero su carrera militar terminó luego de que ese lunes diera polémicas declaraciones en contra de Evo Morales ante una posible postulación para la presidencia de ese país en el 2025. Legalmente está inhabilitado. La Constitución política dice que no puede ser más de 2 gestiones y el ejército, las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer respetar, de cumplir la Constitución política del Estado. Nosotros somos un brazo armado del pueblo, un brazo armado de la patria. Tras esas amenazas, el presidente boliviano Luis Arce destituyó a Zúñiga el martes y a pesar de ya no ocupar ese cargo, ese miércoles desplegó a un grupo militar sublevado hasta el Palacio Quemado, que es la sede del gobierno en La Paz. Vamos a liberar a todos los presos políticos absolutamente. El general Zúñiga se ha destacado por sus conocimientos en inteligencia militar, al conocer los movimientos de diferentes dirigentes políticos. No es la primera vez que está vinculado a una polémica, pues en el 2012 y 2013, cuando Evo Morales era presidente de Bolivia, enfrentó acusaciones de malversación de fondos de 2,7 millones de pesos, cuyo dinero era destinado para iniciativas sociales, como bonos para poblaciones rurales y personas de la tercera edad. Incluso estuvo preso 7 días. Además, Morales señaló a Zúñiga, en octubre de 2023, como el responsable de liderar un grupo militar denominado Pachacho, que tenía un plan en su contra. Avionetas, transporte en picada. La Amazonía ecuatoriana es la región con mayor número de avionetas para pasajeros y pistas de aterrizaje del país. Diego Puente preparó un especial de 5 entregas sobre cómo operan los puentes aéreos en la selva. A continuación, el primer informe. En la Amazonía, el uso de avionetas para el transporte de pasajeros es más intenso que en cualquier otra parte del país. Según los registros de la aviación civil, hay 32 unidades, la mitad de las que ofrecen este servicio a escala nacional. Datos de las empresas dedicadas al taxi aéreo indican que en un buen día, cada avioneta en el oriente realiza 10 vuelos. En las otras regiones, los viajes son ocasionales para turismo o para evacuaciones médicas. De las 6 provincias amazónicas, Pastaza y Morona Santiago tienen más actividad. Concentran las 10 empresas de taxi aéreo del oriente. En sus territorios están 202 de las 215 pistas de la región. ¿Por qué la actividad es mayor en estas provincias? Hay 3 factores. El primero es que son las de mayor territorio en Ecuador. La mayor parte de su territorio está ocupado por la selva amazónica. El segundo es que tienen comunidades indígenas alejadas, a más de 130 kilómetros de distancia en línea recta de cualquier centro poblado. La última razón es que no hay carreteras. La opción que queda es tomar lanchas y caminar. Por el río, los viajes a las comunidades más alejadas demoran hasta 2 días. En aeronave, 45 minutos. Con estas razones, las avionetas se convierten en el puente de ingreso de víveres, comida, material de construcción, gas, agua potable o medicinas. También por esta vía llegan los médicos y profesores. Por la forma de operar y las características del oriente, se ocupan avionetas Cessna de fabricación norteamericana. Alcanzan 220 kilómetros por hora y tienen capacidad de 3 a 5 pasajeros. Llegan a alturas de hasta 6.000 metros sobre el nivel del mar, pero también pueden operar apenas 300 metros por encima de la copa de los árboles. Las aeronaves permiten aterrizar en pistas en mal estado de apenas 400 metros de longitud.
Las unidades que operan en la Amazonía del Ecuador tienen capacidad de 2.250 a 3.600 libras. Aquí se incluye el peso de la aeronave, capitán, pasajeros, equipaje y la gasolina. Un equipo de Cuavisa llegó a Taisha en Morona, Santiago. Esta ciudad desplazó hamacas y se convirtió en la parada obligada para las operaciones aéreas de la provincia. Aquí llegan a diario decenas de personas a la espera de una unidad. Es la única forma de ir a su comunidad. Mañana en una nueva entrega, ¿cómo las avionetas sirven para salvar la vida de los comuneros amazónicos durante emergencias? Estas aeronaves son el único medio para llevar medicina, doctores y hasta comida a las zonas más remotas del país. El aeropuerto de Guayaquil tuvo que cerrar sus operaciones debido a una emergencia porque una nave que transportaba valores desde el aeropuerto de Santa Rosa fue atacada por delincuentes y al llegar a Guayaquil se reportó derrame de combustible debido a los balazos recibidos. Una vez superada la situación, las operaciones se reanudaron luego de 20 minutos. Un incendio destruyó una fábrica de pallets de madera en Guayaquil. 150 bomberos se desplazaron al lugar de la emergencia y lograron apagar las llamas que amenazaban con afectar a casas cercanas. Informa Diego Cuenca. La emergencia ocurrió a las 4 de la madrugada en el sector El Chorrillo, en el kilómetro 17 de la vía Adaule, noroeste de Guayaquil. 150 bomberos a bordo de 16 vehículos llegaron al sitio para apagar el fuego que consumió 300 metros cuadrados de una fábrica de pallets de madera. Las llamas alcanzaron los 30 metros de altura, lo que angustió a los habitantes de 9 casas cercanas, que con precaución sacaron los cilindros de gas para evitar una explosión. Estamos esperando maquinaria pesada para empezar a remover toda esa ceniza prendida que está debajo y con la misma tierra empezar a ahogarla. Luego de 6 horas, los brigadistas controlaron la emergencia, que no dejó heridos. A las 10 de la mañana ingresó maquinaria para remover los escombros. Las autoridades aún no determinan cuál fue la causa principal del incendio. A pesar de la disminución del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís que arranca este viernes, las aplicaciones de servicio de taxi como Uber o Didi no incrementarán sus tarifas. Por lo pronto, los conductores asumirán ese valor adicional. Adriana Bermeo con el informe. Desde las 0 horas del viernes, las gasolinas Extra y Ecopaís costarán más. La tarde de este miércoles, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo para concretar la disminución de los subsidios. A pesar de la medida, las aplicaciones de servicio de transporte de pasajeros como Uber o Didi no incrementarán sus tarifas. El monto adicional por tanquear el vehículo será asumido por los conductores. Una persona que solo trabaja en las horas de mayor demanda de 6 a 9 y de 16 a 19 horas ocupa 5 galones de combustible. El pago adicional diario será de $1.30. Para alguien que dé el servicio durante todo el día será hasta de $4. Las plataformas imponen los precios por ruta y horario. La única opción que tiene el conductor es aceptar o rechazar la carrera. Las tarifas se han mantenido y hasta disminuido desde el 2020 según el Frente de Plataformas Digitales del Ecuador, FRENAP. La Asociación de Conductores de Aplicaciones del Ecuador mantiene reuniones con representantes de empresas que dirigen alrededor de 20 plataformas. Se está analizando el tema de tarifas con ellos, pero no hay una posición, ya que ellos, al ser empresas que compiten unas con otras, si una empresa baja los costos, otra va a bajar más. En el país hay 40.000 conductores de transporte y entrega que brindan el servicio mediante plataforma. Construye y Henry Cucalón tienen un acercamiento, mientras que Unidad Popular pide a los candidatos de izquierda reunirse. Patricio Díaz informa cómo avanzan los diálogos para las candidaturas presidenciales. La carrera electoral por la presidencia se va calentando. María Paula Romo, líder de Construye, y Henry Cucalón se reunieron en Miami, luego de participar en un evento del Instituto Interamericano para la Democracia. Construye no tiene aún una figura para la presidencia y Cucalón es uno de los nombres que el movimiento Creo baraja como posible aspirante a Carondelet. La publicación fue realizada por Romo. De fondo en la pizarra se lee la palabra equipo y escribió: qué grato soñar en un Ecuador seguro. No son los únicos que buscan unidad. El precandidato presidencial de Unidad Popular, Jorge Escala,
envió una carta a los precandidatos Pedro Granja, de Partido Socialista, y a Leonidas Issa, también postulante de Pachacutic, pidiendo la unidad de la izquierda. Los convoca a una mesa de diálogo para julio. Sociedad Patriótica va con Andrea González y otras tiendas políticas han sido más cautas. No confirman nada aún. El Partido Social Cristiano reitera que tendrá candidato propio y mantienen como posible opción presidencial a Henry Kronfle. Sus aliados legislativos del correísmo tampoco quieren entrar en detalle. Rafael Correa sumó 3 nombres al de Luisa González como cuadros en análisis: Gustavo Chalk, Augusto Verduga y Paola Pavón. El movimiento Reto dice haber conversado con Carlos Rabascal, pero no hay nada en concreto. Amigo, en un comunicado desmintió los rumores de su apoyo a Bolívar Armijos, aunque están en sesión permanente. La izquierda democrática anunció que tendrá candidato propio, mientras Avanza, Suma, Democracia Sí y Centro Democrático no han hablado de potenciales candidatos. Pueblo, Igualdad y Democracia, que apoyó a Daniel Noboa en la elección anterior, no ha confirmado aún su respaldo y si ratifica la alianza con el nuevo movimiento ADN, que auspicia la candidatura del presidente de la República a la reelección. Petroecuador sacó a la venta 2.800.000 barriles de petróleo de reserva almacenada. Este miércoles las empresas internacionales presentaron ya sus ofertas, como lo informa a continuación Paul Romero. Petroecuador sacó a la venta spot el petróleo almacenado en sus tanques de reserva tras la declaratoria de fuerza mayor a las exportaciones de crudo por la suspensión del bombeo del oleoducto de crudos pesados OCP ante la reactivación de la erosión del río Coca. Este miércoles se realizó la apertura de las ofertas presentadas por las empresas interesadas en comprar al Ecuador 2.600.000 barriles de crudo Oriente y 720.000 barriles de crudo Napo. Las empresas Petrochina, Trafigura, Unipec, Petraco, entre otras, presentaron sus ofertas a Petroecuador, que analiza la mejor propuesta. El monto estimado de la venta spot es de $238.7 millones, con un valor en el mercado internacional de $73 por barril de crudo Oriente y $68 el barril de crudo Napo, incluido el porcentaje del castigo, según los registros de las ventas realizadas entre enero y mayo de este año. En los 5 meses, Petroecuador ha realizado 14 ventas de spot en el mercado internacional. Se han comercializado 48.545.000 barriles de petróleo entre crudo Napo y Oriente por $2.497.000. Desde la semana pasada, por la suspensión del OCP, Petroecuador apagó 55 pozos de crudo pesado y la producción cayó en 51.000 barriles por día. El exministro de Salud Pública, José Ruales, desmintió al presidente Daniel Noboa. Aseguró que el actual gobierno no compró las ambulancias que el mandatario entregó este lunes. En las últimas semanas, varios de los pronunciamientos emitidos por representantes del oficialismo han sido objetados públicamente. Luisa María Heredia con el informe. El gobierno de Daniel Noboa en las últimas semanas puso en marcha algunas jugadas mediáticas que, según evidencian los hechos, no terminaron como esperaba. Los 3 pronunciamientos oficiales más trascendentes fueron desmentidos por completo. Pasó a inicios de junio, cuando el viceministro y vocero de gobierno Esteban Torres aseguró que en la Asamblea Nacional se habían unido fuerzas para ejecutar un plan anti-Noboa. Sospechamos que apunta a una posible reorganización de todas las comisiones de la Asamblea Nacional a procesar un posible juicio político al presidente Noboa por un supuesto y falso incumplimiento de funciones. Casi de inmediato el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, le respondió, o más bien lo desmintió. No se va a cambiar ninguna comisión. ¿De dónde saca esa información? No se pueden, duran 2 años. Sobre lo que dijo el señor presidente en su informe a la Nación, hay que hacer un documento, es nuestra obligación legal. 15 días después hubo otro episodio similar. La jefa de la bancada oficialista, Valentina Centeno, alertó sobre la intención del Pleno de declarar loco a Daniel Noboa. Quiere llevar el debate y la discusión hacia una supuesta inhabilidad del presidente mental, es decir, quieren declararlo loco. En un pronunciamiento conjunto, los representantes del resto de bloques legislativos también la desmintieron. En ninguna parte de este proyecto dice, y ustedes lo pueden constatar, que se pretendía declarar tal inhabilidad. Y este lunes ocurrió incluso con el mismo mandatario, quien en el acto de entrega de ambulancias en el Hospital Universitario de Guayaquil dijo: hace más de 10 años que no se realizan procesos para la adquisición de ambulancias. Hace 12 años que no se pone atención
en que llegar antes significa salvar vidas. El exministro de Salud del gobierno anterior, José Ruales, reaccionó. En su perfil de la red social X le respondió al presidente con datos concretos y también lo desmintió. Las 186 ambulancias fueron adquiridas en el gobierno de Guillermo Lasso, 158 en marzo de 2023, 28 adicionales en octubre de 2023, con entregas hasta julio de 2024. Quedó pendiente para 2024 40 ambulancias para el EQ 911 y 6 ambulancias acuáticas. No se ha comprado ninguna. El INAME alerta que el índice de radiación será muy alto en Imbabura, Sucumbíos, Orellana y Manabí. También en el sur del país, en provincias como Loja, El Oro, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay. Tomen precauciones, sobre todo mañana entre las 10 horas y 3 de la tarde. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estarán Walter Spurrier para analizar la caída de la producción petrolera y las millonarias pérdidas para el fisco. También la ingeniera de petróleos, Vanessa Aguas Baus, para analizar si es posible subir la producción petrolera y cómo hacerlo. Sigan las noticias a toda hora, amigos, en ecuavisa.com. Información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.